Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el lugar, en el lugar, en el lugar. Tú necesitas Jesús. En el lugar. Tú necesitas Jesús. Ok. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Bueno eres, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba y te adora, Señor, mi Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno eres, Señor. Bueno eres, Señor. Dios bendiga a los que se están conectando. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Tú necesitas a Jesús. El hogar, el hogar, el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive. Mira qué feliz se vive. Con Jesús. En el hogar. Uf, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Los que se están conectando ahora y los que se van a estar conectando luego de la terminación de esta grabación. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la santidad del altar. La santidad del altar. Y hay muchas cosas que nosotros vamos a conocer esta noche acerca de lo que es el altar, el uso adecuado e inadecuado del altar y otra serie de temas que vamos a estar discutiendo esta noche acerca de lo importante que es el altar de Dios. Así que vamos a estar comenzando ya en unos minutitos porque tengo muchas cosas que compartirle y quisiera pues que me diera el tiempo para poderlo hacer. Así que vamos entonces a dar un minutito más, son las 8:03, 2 minutitos más y a las 8:05 empezamos, son las 8:04, empezamos en un minuto. Dios bendiga a los que se están conectando. Gloria a Dios, aleluya. Si tienen y pueden, consigan. Dios te bendiga, Glenda, sister, desde Greenfield. Más arribita mío, ahí está mi hermana Glenda conectada. Vivimos más o menos como a 45 minutos de distancia. Así que Dios te bendiga, mi amada, y gracias por conectarte. Estoy dando unos minutitos para que pues, las personas puedan entonces irse conectando e irse preparando para lo que vamos a discutir esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Glenda. Si puedes, comparte el video en tu plataforma, compártelo en tu Facebook, para que otras personas puedan también ser bendecidas con esta palabra que tenemos esta noche. Gloria a Dios. Pues vamos entonces, son las 8:05, así que vamos entonces a comenzar con una oración. Así que ayúdenme entonces a orar.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor, mi Dios Todopoderoso, por un día más de vida que tú nos regalas, Señor. Un día más en que tú permites, Señor, mi Dios, que nosotros podamos conectarnos a través de esta plataforma, en este programa, Señor, mi Dios, aleluya. La verdad te hace libre, donde una vez más traemos, Señor, mi Dios, un tema esta noche, un tema que es muy importante para nosotros, para todo creyente, para todo cristiano y también para los no cristianos, para que tengan un conocimiento de lo que es el altar, cuál es su significado y la importancia de nosotros cuidar del altar, Señor, aleluya. Yo te pido, Señor, que esta noche tú toques los corazones de cada uno de nosotros, que nos estemos conectando, Señor, mi Dios, para poder escuchar y ver este programa. Yo te pido, Señor, mi Dios, que tú nos ayudes a poder entender, Señor, qué es el altar. ¿Por qué tenemos que proteger el altar, Señor? Aleluya. ¿Cuál es el uso adecuado? ¿Cuál es el uso inadecuado? Lo que nosotros no debemos de hacer en relación al altar. Porque muchas veces nosotros estamos en la iglesia y no conocemos, Señor mi Dios, estas cosas tan importantes. Porque pues lo que sabemos es porque lo que nosotros vemos. Y a veces cuando nosotros vemos ciertas cosas las aceptamos como que son correctas, cuando muchas veces, Señor mi Dios, no es así. Así que ayúdanos, Señor, a través de la palabra, que nosotros podamos entender qué es el altar y cuál es el significado desde una perspectiva bíblica. Que tú nos ayudes, Señor, y nos enseñes a respetar el altar, a amar el altar y enseñar a otras personas acerca de la importancia no solamente de respetar, sino de proteger, Señor mi Dios, el altar, Señor, aleluya. Gracias, Señor mi Dios, te pido por cada una de las personas que se conecte, muchos de ellos, la gran mayoría, todos tú los conoces, pero yo hay muchos que yo no los conozco, pero aún así, Señor mi Dios, yo te pido que tú los bendigas a cada uno de ellos de una manera especial, que tú conoces sus corazones, Señor, que tú puedas atender, Señor, cada necesidad que cada una de estas personas tenga, cada necesidad, Señor mi Dios, y suple de acuerdo, Señor, a su necesidad. Gracias, Señor mi Dios, y bendice a todos los que se estén conectando y permite, Señor mi Dios, que nosotros podamos continuar trayendo, Señor, tu palabra, trayendo educación, trayendo conocimiento, Señor, porque la palabra dice que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros aquí de una manera muy responsable y respondiendo al llamado que tú has puesto, Señor mi Dios, no solamente en mis manos, sino también en el ministerio. Señor, estudiamos la palabra y damos, Señor mi Dios, lo que tú nos has dado a nosotros, porque primero esta palabra nos ministra a cada uno de nosotros, especialmente a mí, que es la que estudia y la que prepara, Señor mi Dios, esta enseñanza. Así que, Señor, toca corazones, transforma corazones y que cada persona que se conecte, Señor mi Dios, esta noche, el programa lo termine no de la misma manera que lo comenzó. Si hay alguien enfermo, hay alguien que tenga alguna necesidad, Señor mi Dios, haz lo que tengas que hacer, Señor, aleluya. Pero también, Señor, que cuando terminemos este programa tengamos una perspectiva diferente de lo que es el altar de Dios, aleluya. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga a mi pastora. Antes que nada, mi nombre es Dania López. Para los que no me conocen, yo soy capellana y maestra de la palabra. Pertenezco a la iglesia La Recta Final en Cristo, que pastorea mi pastora Marilu Carrión. Yo digo Marilu Fontanes porque es que muchas personas la conocen con el apellido Fontanes y ella es mi maestra y ella está ahí en el chat apoyando el ministerio. Ella es la líder espiritual, mi líder espiritual, y le damos las gracias también de que pueda estar con nosotros en el chat. Vamos entonces a estar hablando. El tema que vamos a hablar esta noche es restaurando la santidad del altar, restaurando la santidad del altar. Así que bienvenidos a todos ustedes, bendiciones a cada uno de ustedes. Y en este espacio especial es donde Dios, en este caso y en esta noche, nos convoca, nos invita, nos exhorta a volver a lo sagrado, a que nosotros volvamos a lo sagrado, que volvamos a lo puro, a lo que nunca debió de perderse, porque en muchos lugares, en muchas iglesias, se ha perdido la santidad del altar. Muchos de nosotros conocemos qué es la santidad del altar, algunos de nosotros no conocen, algunos no conocen lo que es la santidad del altar, pero precisamente esta noche vamos a tocar
todo en relación a lo que es el altar, que dice el Antiguo Testamento, que dice el Nuevo Testamento. Todas esas cosas nosotros las vamos a discutir porque es que es necesario y es importante que nosotros como creyentes conozcamos estas cosas, porque cómo nosotros vamos entonces a proteger, cómo nosotros vamos a volver a lo original si nosotros entonces no conocemos qué era lo original y qué es lo que significa. Así que hoy más que nunca nosotros como creyentes, necesitamos reflexionar sobre lo que representa el altar en la vida de cada uno de nosotros, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras iglesias y más aún en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que significa el altar en cada una de estas áreas? Mis amados, el altar no es solo una estructura física como nosotros la conocemos, que vamos a la iglesia y vemos que las iglesias pues tienen como una plataforma y en la plataforma, de la forma en que nosotros lo vemos, es que donde se sientan los pastores, donde se sientan los pastores invitados, el lugar donde predica el pastor o cualquier persona invitada, y la parte de abajo es donde se hacen los devocionales, etcétera, pero mayormente arriba y también abajo, porque no quiero dejar esa parte de enfrente aparte, porque eso como quiera constituye el altar. El altar entonces no es solamente una estructura física, es un lugar de encuentro, es un lugar de redención, de rendición, de adoración y de sacrificio. Es allí en el altar, mis amados, donde se rompe el yo, donde dejamos de ser nosotros mismos para ser lo que nosotros somos en Cristo. Es donde se derraman lágrimas. Muchos de nosotros llegamos al altar, Dios te bendiga, Mili, llegamos al altar de Dios y es allí donde nosotros, miren, nos tiramos en el altar y nosotros lloramos y gemimos y nos entregamos al Señor y tenemos esa relación y ese encuentro con Dios. Ahí también se ofrecen oraciones sinceras y ahí es donde también Dios manifiesta su presencia. Alabado sea el Señor. Así que, sin embargo, en medio de tanta rutina, en medio del ruido, las distracciones y las costumbres de nosotros, el altar, mis amados, el altar se ha descuidado. Dios te bendiga, mi hermanita Marily. Sí, el altar se ha descuidado, el altar se ha contaminado, incluso el altar se ha olvidado, se ha olvidado. Y hoy, precisamente hoy, esta noche que el Señor puso en mi corazón tocar este tema, hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a restaurar la santidad en el altar, a que nosotros volvamos al fuego puro y al temor reverente y a una entrega total, mis amados. Eso es lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros esta noche. Así que vamos a prepararnos, porque me preparo yo también. Así que vamos a prepararnos cada uno de nosotros para que seamos retados, para que seamos confrontados y para que seamos renovados. Alabado sea el Señor. ¿Qué? Porque cuando el altar vuelve a ser santo, el fuego vuelve a descender, el fuego vuelve a descender y la gloria de Dios vuelve a habitar en medio de su pueblo. Así que vamos a comenzar entonces este tiempo poderoso con un corazón dispuesto y una mente abierta, porque eso es lo que nosotros necesitamos ahora, tener un corazón dispuesto y una mente abierta para todo lo que nosotros vamos a discutir esta noche. Y no solamente eso, para que ustedes también a través del chat, ustedes puedan hacer preguntas, ustedes puedan hacer comentarios, todo lo que ustedes quieran escribir en el chat. ¿Ok? Y quiero también decirle que a los que se están conectando ahora, que puedan compartir este programa de esta noche, porque vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver así mismito. La pastora dice por aquí, el altar es el lugar santísimo, el lugar santo, la parte de abajo donde se hace el devocional. Correcto. Y eso es bien importante y lo vamos a hablar ahora porque para poder entender todo esto del altar, tenemos que, miren, volver a la Biblia, ir al Antiguo Testamento, porque ahí es donde está lo original, donde está el comienzo, que es a donde nosotros tenemos que regresar. Así que bienvenido, les doy la bienvenida y el tema de esta noche, como dije ahorita, es restaurando la santidad
del altar. Compartan el video, como les dije, para que otras personas puedan ser edificadas, personas que tengan dudas puedan aclarar sus dudas y que como Dios así mismo quiere que nosotros entonces volvamos a devolverle el altar la santidad, que eso es lo que significa restaurar, volver a su estado original, la santidad. ¿Y qué vamos entonces a hablar esta noche, mis amados? Primero vamos a hablar de las cosas que vamos a estar hablando esta noche. Vamos a hablar del verdadero significado del altar según la palabra. Lo que dice la palabra que es el altar. Vamos a hablar de los usos adecuados e inadecuados que se le está dando al altar en la iglesia moderna, en la iglesia de estos tiempos. Cosas que estamos viendo, que tenemos que preguntarnos si son cosas que le agradan al Señor, si son cosas que el Señor nos ha mandado a nosotros a través de la palabra a hacerla. Y eso es lo que vamos a discutir. También vamos a discutir sobre los requisitos espirituales para ministrar en el altar, mis amados. No todo el mundo se puede parar en el altar. No todo el mundo puede pararse en el altar. No todo el mundo puede ministrar en el altar. Y todas esas cosas las vamos a discutir esta noche y también vamos a discutir cómo afecta a la congregación cuando el altar es contaminado, cómo se afecta a la iglesia, cómo se afecta el cuerpo de Cristo. Así que, y también por último, y bien importante, porque cuando nosotros presentamos estos temas, nosotros también compartimos herramientas para que soluciones, para que nosotros podamos entonces, ese tema que nosotros compartimos, esas cosas que nosotros identificamos que necesitan mejorar, al final entonces damos unos consejos bíblicos desde una perspectiva bíblica de cómo nosotros podemos entonces mejorar la situación. Y al final, pues entonces vamos a compartir con ustedes cómo restaurar la santidad del altar. ¿Qué pasos entonces debemos de seguir para nosotros restaurar la santidad del altar? Dios, alabado sea el Señor, aleluya. Bien, el altar siempre ha sido un lugar sagrado, siempre ha sido un lugar sagrado y es el lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Ese es el lugar, el altar. El altar de Dios es el lugar donde el hombre tiene un encuentro con Dios. Y en el Antiguo Testamento, era el sitio donde se ofrecían sacrificios y había diferentes sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, pero yo no voy a discutirlos esta noche porque no es parte, no es que no sea importante, sino que no aporta mucho a lo que vamos a estar discutiendo esta noche, ¿ok? Pero sí, obviamente, en el Antiguo Testamento el altar era el lugar donde se ofrecían sacrificios, mientras que en el Nuevo Testamento el altar representa el lugar de entrega, el lugar de oración, el lugar de adoración y el lugar de consagración. Y no quiero decirles que el Antiguo Testamento no era de la misma forma, sino que hay algunas diferencias que las vamos a ver entonces más adelante. Y entonces, pero hoy, como dice aquí, en muchas iglesias el altar ha sido mal interpretado. El altar ha sido mal usado o completamente ignorado. Y eso es lo que vamos a discutir entonces, cómo es que la iglesia ha fallado en todas estas áreas, en que lo ha olvidado, en que lo ha malinterpretado, en que lo ha usado de manera impropia, ¿ok? Dice aquí en Levítico 6:13 dice que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Repito porque les voy a hacer una pregunta. Levítico 6:13 dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, dice que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Ahora yo le pregunto a todos ustedes que están aquí por lo menos en vivo, ¿qué es el fuego? ¿A qué se refiere ese fuego que está en el altar que habla Levítico 6:13? Alguien que se atreva y me quiera decir qué es, qué es ese fuego que está en el altar que dice que nunca se va a apagar, que dice Levítico 6:13. Pues mientras tanto, yo voy a darle un 30 segunditos para que ustedes puedan más o menos compartirme una idea de quién o qué ustedes creen que es ese fuego que está en el altar.
que no se apagará, que nunca se apaga. Vamos a ver cuántos ahí son los valientes que me dicen, yo sé lo que es el fuego, hermana Dania, yo sé lo que es el fuego. Vamos a ver. Y mientras van contestando, vamos a ver si alguien dice algo, pues entonces yo voy a continuar, voy a continuar. Ese fuego es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la pasión, el celo. Todo eso es el fuego en el altar, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. De ese es el fuego, de ese es el fuego que habla la palabra. Así mismito, la presencia del Señor. Gracias, pastora, la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento se habla de dos altares y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es historia para poder entender todo lo que vamos a estar hablando esta noche. En el Antiguo Testamento se habla de dos altares y estos dos altares estaban presentes tanto en el tabernáculo y después cuando se construyen entonces los templos, esos mismos dos altares están entonces en el templo de Dios. Y vamos a hablar bien brevemente de qué son esos dos altares, porque habla de dos. El primero es el altar del holocausto. Y eso ustedes después, si lo quieren revisar, eso ustedes lo van a encontrar. Voy aquí a volver, regresar un momentito a los banners para que ustedes sepan qué es lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de restaurando la santidad del altar. Ya hablamos de lo que es el altar. Estamos hablando de lo que es el altar. Así que está el altar del holocausto, que lo pueden encontrar en Éxodo 27 del 1 al 8. Y ese altar es el del holocausto, es el que está ubicado en el patio exterior del tabernáculo. ¿Okay? En el patio exterior, que después entonces ustedes pueden ver una ilustración. Si pudiese, si no yo entonces les enseño cuando tenga una oportunidad. Ese altar del holocausto está ubicado en el patio exterior y en ese lugar se ofrecían sacrificios de animales y ese altar era hecho de madera de acacia y de bronce. Y el fuego que estaba en ese altar debía de mantenerse encendido siempre, de lo cual quienes eran responsables de hacer eso eran los sacerdotes del tabernáculo. Y esos sacrificios simbolizaban la expiación de pecados y el juicio divino. O sea que ese altar era utilizado para sacrificios, ¿ok? Pero había otro altar y era el altar del incienso. Y eso habla en Éxodo 30 del 1 al 10. Entonces, ese altar estaba ubicado en el lugar santo, como explicó la pastora Marilú ahorita. Ese altar, el altar del incienso, estaba ubicado adentro, en la parte del lugar santo. Y ahí lo que se hacía era que se ofrecía incienso cada mañana y cada tarde. ¿Y qué era lo que representaba eso? Representaba la oración y la intercesión del pueblo ante Dios. Y eso lo habla Salmo 141, versículo 2. Así que ya les hablé entonces acerca de dos tipos de altares que se hablaban en el Antiguo Testamento. Eso eran los primeros altares, aunque desde Génesis se está hablando de altares. Tenemos a Abraham que puso altares, tenemos a Elías, el profeta Elías que hizo altares, tenemos varias personas, eso era algo muy común en los hombres de Dios del Antiguo Testamento, que ellos hacían altares con diferentes propósitos, pero hacían altares. Así que, ¿qué simboliza entonces el altar, mis amados hermanos? Simboliza la presencia de Dios, como hablamos ahorita, simboliza la presencia de Dios, simboliza santidad y separación del pecado. Y aunque vamos a hablar más adelante acerca de la santidad, pero santidad no es lo que muchas personas creen que son cosas que hacen o no hacen y que es algo que se nota por encima. Santidad, y eso será tema para otro estudio, pero cuando hablamos de santidad, santidad significa separación. Es separarte, consagrarte con Dios, separarte para Dios. ¿Separarte de qué? Separarte del pecado, separarte de la vida pasada y vivir una vida que sea una vida de entrega al Señor. Eso es lo que significa santidad. También entonces significa sacrificio y entrega total, significa comunión y pacto
y significa adoración verdadera. Y estamos hablando todavía acerca de lo que significa el altar. Y las funciones que tenía el altar en ese tiempo, pues era, por ejemplo, una de las funciones era ofrecer sacrificios de expiación, buscar la dirección de Dios, confirmar pactos y promesas y por último reconciliarse con Dios. ¿Ok? Así que como les mencioné, lo voy a mencionar rápido, que simboliza el altar, simboliza la presencia de Dios, tengo por aquí simboliza santidad y separación del pecado, simboliza sacrificio y entrega total, significa compromiso, comunión y pacto. Y por último, que lo tengo por aquí, significa adoración verdadera. ¿Ok? Ya habiéndoles explicado todas estas cosas, vamos a hablar ahora acerca de lo que es el altar y el uso correcto del altar. Vamos a hablar ahora acerca del uso correcto. ¿Para qué es que se usa el altar? ¿Para qué es cuál es el propósito del altar de Dios? Y me disculpan un segundito. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Bien, ¿cuál es el uso correcto del altar? ¿Cuál es el uso correcto del altar número uno? El altar es el lugar de encuentro con Dios. Lo tenemos por aquí. El altar es el lugar de encuentro con Dios. Dice que desde el principio el altar ha sido un lugar de comunión entre Dios y el hombre. Ha sido el punto donde el hombre tiene la oportunidad de encontrarse con Dios. Es un lugar destinado para que el hombre y Dios puedan tener una comunión. En Génesis 12, del siete al 8 dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y voy a seguir leyendo varios versículos, dice que, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, el altar debe seguir siendo un lugar donde nosotros busquemos la presencia de Dios, donde nosotros recibamos dirección de Dios, donde nosotros nos rindamos a su voluntad y donde cultivemos una intimidad con Él. Ese es uno de los usos correctos del altar, el lugar donde yo voy, a donde me rindo a los pies de Dios, el lugar donde yo voy y me encuentro con el Señor. Eso es uno de los usos correctos del altar. Vamos entonces al punto número 2, otro uso más. Es un lugar de sacrificio espiritual, lugar de sacrificio espiritual. Dice que ya nosotros no traemos animales, ya no se hacen sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque el sacrificio definitivo lo hizo Jesús cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Él muere, ya no es necesario seguir entonces haciendo sacrificios de animales, porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es absoluto. O sea, el propósito por el cual se hacían los sacrificios, ya cuando Jesús hace el sacrificio en la cruz, ya no es necesario, porque ese sacrificio que Jesús hizo es completo. Es completo y ya no es necesario seguir haciendo sacrificios de animales. Dice aquí que ya nosotros no traemos animales, pero sí rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra carne, rendimos nuestro orgullo y rendimos nuestros deseos. Dice aquí Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que en otras palabras, nosotros somos el sacrificio vivo. Ya no tiene que haber sacrificios de animales porque nosotros somos el sacrificio vivo. El altar simboliza la entrega total. Y allí en el altar es donde muere el yo, donde muere Dania López, donde mueren cada uno de ustedes. Es en el altar donde el yo de nosotros muere, ¿ok? Y nace ¿qué? Nace un nuevo yo con una nueva obediencia, con un nuevo propósito. Dice aquí que es un acto de rendición diaria, mis amados.
acto de rendición diaria. Dios le bendiga a María, hermana María, María Figueroa, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando acerca del altar, de la reverencia del altar, de que volvamos a restaurar el altar original. Punto número 3. Tengo otro por aquí. Bien, lugar de adoración genuina, lugar de adoración genuina, ese es el altar. Dice aquí que la adoración verdadera nace del corazón y no del espectáculo. Sí, vamos a hablar más adelante acerca de lo que es el uso inadecuado. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor y nosotros vamos a adorar al Señor, la misma palabra dice que nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea que nuestra adoración nace del corazón y no y adoramos a Dios porque la palabra dice cómo nosotros debemos de adorar a Dios, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Así que Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran, o sea, todos nosotros que le adoramos en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Todos los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, es necesario que le adoremos. En el altar no se busca entretenimiento. Nosotros no vamos a la iglesia para ser entretenidos. Y si alguno de ustedes o alguno de ustedes tiene alguna duda en relación a eso, pídanle al Espíritu Santo que les ayude y les dirija, porque nosotros vamos a la iglesia. Mire, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Para eso fue que nosotros fuimos creados, para adorar a Dios. Nosotros vamos a la iglesia a buscar presencia de Dios. No vamos en busca de entretenimiento, ni me gusta tal persona que cante o tal persona que predique. No, nosotros vamos a escuchar palabra, vamos a escuchar adoración y vamos a adorar a Dios. Así que en el altar no se busca entretenimiento, sino presencia. La adoración en este lugar provoca ¿qué? Esa adoración que ocurre en el altar es una adoración que debe de provocar en ti y que debe de provocar en mí arrepentimiento, que debe de provocar sanidad y que debe de provocar renovación. Y eso es lo que debe de provocar una adoración genuina en el altar de Dios. Tenemos otro punto más que es un lugar de intercesión. O sea que no solamente el altar de Dios es un lugar de encuentro con Dios, no es solamente un lugar de sacrificio espiritual, no solamente es un lugar de adoración genuina, sino que también es un lugar de intercesión. Y dice aquí que es un lugar, es un espacio sagrado para clamar por otros con lágrimas y pasión. O sea que es en el altar de Dios que nosotros vamos y nos arrodillamos y clamamos y oramos por los enfermos. Oramos por las familias nuestras y las de los demás. Oramos por la salvación. Oramos por dirección. O sea que ese es un lugar donde nosotros intercedemos por las demás personas. ¿Okay? También dice aquí en Mateo 21:13 que Jesús dijo, mi casa de oración será llamada. Y en Joel 2:17 dice que entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, porque en el tabernáculo los sacerdotes lo que hacían era que intercedían no solamente por ellos, sino también por las personas que confesaban sus pecados, sino que también ellos tenían que interceder por el pueblo completo. Y eso era lo que sucedía allí en el altar de Dios. ¿Ok? Bien, entonces, el altar debe estar lleno de voces que interceden por las familias, que interceden por la familia, por la iglesia y por las naciones. Es un lugar, mis amados, mire, donde se gime por un despertar espiritual, ¿ok? Donde se gime por un despertar espiritual.
Punto número 5, tengo varios puntos aquí de lo que es el altar, mis amados, y si tienen que comentar algo que les guste o que quieran comentar algo que puedan aportar, miren, hasta un gloria a Dios y un aleluya, así que llenen ese chat de adoración al Señor, porque precisamente de eso estamos hablando esta noche, de la adoración a Dios. Punto número 5, mis amados. Dice aquí que el altar de Dios es un lugar de predicación y enseñanza santa. Un lugar de predicación y enseñanza santa. Dice que desde el altar se debe proclamar la palabra de Dios con santidad y con reverencia. Segunda de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y este es un mensaje que el apóstol Pablo le había dejado a su discípulo, a Timoteo. Timoteo, que era el que estaba encargado de la iglesia de Éfeso, si mal no recuerdo, me disculpan, pero él era el líder espiritual de la iglesia de Éfeso. Y como quiera, se lo voy a confirmar, me disculpan. Pero sí, él estaba a cargo de una iglesia y él estaba dando consejos. Así que miren, el altar no es para discursos motivacionales, no es para discursos motivacionales o para que el hombre sea exaltado. El altar es de Dios y por ende no hay nadie más que Dios para que sea exaltado y que se le dé la gloria y la honra. No es para que nosotros nos paremos en el altar y que busquemos una gloria personal, ¿ok? Así que la predicación debe de ser bíblica, debe de ser cristocéntrica y debe de ser dirigida por el Espíritu Santo, ¿ok? Punto número 6, mis amados. Punto número 6, el altar. Dios te bendiga, Odalis. Dios te bendiga, amada. Dice aquí la hermana María Figueroa, dice: yo pensaba, es bueno que en el altar suban músicos donde haya instrumentos para que todos los músicos toquen. Mi amada, eso es algo que ya más adelante nosotros vamos a tocar el tema de la música, pero nosotros tenemos que irnos, por eso es que estamos discutiendo desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, bueno, es que me estoy adelantando, vamos a dejarlo para el final, pero sí, el altar de Dios tiene Dios, miren, Dios cuando hizo la creación y cuando hizo todo, Dios nos dio un manual, mis amados. Y por aquí que tengo todos lejos del escritorio, me disculpan, pero miren, Dios nos dio un manual de instrucciones y ese manual se llama la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahí Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, Él le dio instrucciones claras de todo lo que debía de hacerse cuando el pueblo de Israel, que cuando sale de Egipto, en ese periodo de tiempo y ahí en adelante que el Señor le da las leyes, no solamente las leyes que todos nosotros nos aplicamos, que es las leyes morales, las leyes morales que son los 10 mandamientos. El Señor le dio un listado de 600 y pico de leyes al pueblo de Israel, en los cuales les decía qué comer, qué hacer, qué no hacer, cómo adorar, cómo construir un templo, cómo todas esas cosas el Señor las puso bien claras. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y Él le gusta que las cosas sean como Él las ha establecido. Y por eso es que a lo largo de lo que vamos a estar discutiendo esta noche, vamos a estar hablando precisamente de que nosotros tenemos que volver. Cuando hablamos de restaurar cuando hablamos de restaurar la santidad, es que restaurar es volver al estado original, que nosotros volvamos a como Dios estableció originalmente cómo debía de ser el altar, cómo debía de ser la adoración y todas esas cosas. Pero no me quiero adelantar, eso lo vamos a ver más adelante. Dice aquí que también el altar es un lugar de adoración. Y miren, antes de continuar, el mejor ejemplo para poder entender el, 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 lo que era la parte ceremonial, porque Dios también le dio al pueblo de Israel leyes ceremoniales. Y en esas leyes ceremoniales el Señor le dio instrucciones claras de cómo tenía que ser la adoración.
¿Quiénes eran las personas que podían entrar en el tabernáculo? ¿Quiénes eran los que iban a dirigir? Porque no todo el mundo se podía entrar en el tabernáculo y decir, yo voy a hacer un sacrificio, yo voy a hacer una oración. No, todo tenía que ser canalizado a través de personas escogidas por Dios, personas que estaban preparadas, que estaban capacitadas, que estaban separadas. ¿Que quiénes eran ellos? Ellos eran los sacerdotes. Los sacerdotes, que en este caso se les conoce también como levitas. No todo el mundo podía ir a hacer un sacrificio. O sea que Dios también hasta en eso dijo cómo, cuándo, dónde, quién, etcétera. Dios dejó todo eso claro de cómo era que tenía que adorarse en el altar. ¿Ok? Bien, entonces, continuamos. Lugar de restauración. Lugar de restauración. Dice que Dios transforma vidas en el altar. Allí se produce el milagro del perdón y la nueva oportunidad. Miren, en el altar es donde se producen milagros. Es donde los corazones son transformados, es donde los enfermos son sanados, es donde Dios libera y rompe cadenas. Todas esas cosas suceden en el altar de Dios. ¿Ok? Lucas 15:20, que habla acerca del hijo pródigo. Tenemos por aquí que dice, y levantándose, estamos hablando del hijo pródigo, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, cuando él regresó a su casa, después de haber seguido, dice que, y aún cuando estaba lejos, su padre lo vio a distancia, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el papá? Corrió. Dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Así es como el Señor hace con cada uno de nosotros y como hizo con cada uno de nosotros cuando nosotros regresamos al Señor. Dice que el altar es un lugar de abrazo del Padre. Qué lindo. Alabado sea el Señor. El altar es un lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El altar es un lugar donde Dios, tu Padre, te abraza. Ese es el lugar donde Dios te abraza. Y dice, quien llega quebrantado puede salir sanado, perdonado y restaurado. ¿Ven lo importante que es el altar del Señor? Así que eso es lo que es el altar de Dios. Ese es el altar de Dios, un lugar donde nosotros tenemos una intimidad, es un lugar sagrado, mis amados hermanos. Es un lugar sagrado, es un lugar donde está la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que tener ese celo por el altar de Dios como lo tuvieron en el Antiguo Testamento todos estos hombres de Dios y todas estas personas que amaban a Dios, que amaban a Dios. Seguimos por aquí, vamos a ver quién está escribiendo por aquí, quiénes se están conectando. Dios te bendiga. Alex Junior, es que Alex Junior, Dios te bendiga, claro que sí. Tenemos por aquí también el hermano Manolo, ¿sí? Dice aquí hermano Manolo. Pues hermano Manolo, si estás conectado, Dios te bendiga también, ¿ok? Así que ya discutimos entonces lo que es el altar de Dios, lo que es el altar de Dios, pero miren, mis amados, ahora vamos a discutir lo que a mí no me, lo que no me gusta, lo que no me gusta, y es porque en realidad, porque yo soy una persona pues muy emocional y duele, o sea, y duele, pero ahora ya hablamos de lo que es el altar de Dios, de lo que debe ser el uso del altar de Dios, pero ahora vamos a hablar acerca del uso incorrecto del altar, cosas que están sucediendo en el altar que no fueron, para lo cual el altar no fue creado. Vamos a ponerlo así, para lo cual el altar no fue creado. Vamos al número uno. Vamos al número uno. ¿Ok? Vayan compartiendo, mis amados, vayan compartiendo este video, como dije, para que otras personas puedan ser edificadas, dudas sean aclaradas, corazones sean tocados, restaurados. Y vamos entonces al primer uso incorrecto del altar. Número uno, ministración sin santidad. Ministración sin santidad. Dice que hoy día es común ver personas ministrando en el altar que viven en pecado abierto, como lo es que viven en fornicación,
que viven en adulterio, que viven en chismes, que viven en rebeldía, que tienen falta de perdón, tienen rencor y falta de perdón, entre otros pecados que todavía no han sido confesados. Una persona que se trepa en el altar, que se sube al altar, no puede pararse en el altar en esa condición, sin arrepentimiento. Dice aquí que se suben al altar sin arrepentimiento, sin restauración, contaminando el lugar que representa la presencia de Dios. Y vuelvo y repito la palabra, porque esta es la palabra que yo quiero que ustedes internalicen. Contaminando, contaminando. ¿Por qué? ¿Qué es algo contaminado? Alguien que me diga, cuando hablamos de que algo es contaminado, ¿qué significa contaminado? ¿Qué significa contaminado? Si nosotros hablamos del Antiguo Testamento y especialmente como a través lo que se habla del pueblo judío, se hablaba mucho de la pureza, se hablaba mucho de la pureza, o sea que un lugar contaminado, un altar contaminado es un altar que está impuro, porque alguien impuro se trepó en el altar, se subió en el altar. Y cuando personas que no son puras, personas que no están a cuentas con Dios, que se suben al altar, estas personas contaminan el altar, ¿ok? Así que contaminando el altar, el lugar que representa la presencia de Dios, si Dios está en el altar y el altar representa la presencia de Dios, esto no puede suceder. No puede suceder. Dice primera de Pedro 15, 1, 15, 16, y yo hablo con versículo bíblico, dice, sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo dice la palabra. El que se pare en el altar, el que se suba al altar, tiene que ser santo. Y cuando hablamos de santidad ahorita, es persona que esté separada para el Señor, que esté consagrada para el Señor. ¿Ok? Punto número 2. Espectáculo o show en lugar de adoración. Espectáculo o show en lugar de adoración. Y quiero que presten atención en lo que yo voy a leer. Lo que yo voy a leer, presten atención. ¿Ok? Exactamente lo que yo estoy diciendo. Como siempre les digo a ustedes cuando yo comparto información, el objetivo de este programa no es señalar, es simplemente compartir información para que ustedes tengan claridad y como nosotros vamos directamente a lo que dice la palabra, aquí todo lo que yo digo lo digo con versículo bíblico. ¿Ok? Así que dice aquí que algunos altares se han convertido en escenarios de entretenimiento. Se utilizan luces, se utiliza humo, se utiliza bailes llamativos, música centrada en el show, en lugar de verdadera adoración que glorifique a Dios. Vuelvo a repetir, el enfoque es en el show y no en adorar a Dios. Y no en adorar a Dios. ¿Ok? Y cuando se hacen estas actividades, el propósito de la adoración es adorar a Dios y no entretener a los hermanitos, ni la visita, ni entretener a nadie. Dice aquí en Juan 24, 23, 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que la palabra habla del tipo de adoración que le agrada al Señor. Y yo lo voy a dejar ahí. Número 3. Predicadores y músicos sin llamado ni cobertura espiritual. Dice aquí que se está invitando a predicadores, sí. Dice aquí, correcto. La hermana María dice algo que no está puro, la pastora Marilu dice es concientizar, correcto, es educar, es educar. Mucha gente no sabe estas cosas que estamos hablando esta noche, no las saben, no las conocen. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen lo que ven, porque entienden
que algunas personas lo hacen y entienden que es correcto, pero el pueblo tiene que ser educado acerca del orden de la iglesia, lo que simboliza el altar y todas esas cosas, porque les voy a explicar más adelante qué sucede cuando el templo, el altar de Dios es contaminado, qué sucede porque hay consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, sea bueno o sea malo. Me permiten 30 segunditos, mis amados hermanos. ¿Se están gozando? Pónganme ahí unas manitas arriba o díganme un amén. Díganme un amén que están aprendiendo y que están gozando. Gloria a Dios. Seguimos. Seguimos. Bien. Entonces, predicadores y músicos sin llamado ni cobertura espiritual. Estamos hablando predicadores y músicos. ¿Ok? Dice que se está invitando a predicadores o músicos solo por su fama, por su carisma, por su talento, sin tener testimonio, sin tener un llamado confirmado, ni sometimiento a una autoridad espiritual. Timoteo 1 del 5:22 dice que no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, ¿qué sucede? Y lo voy a mencionar ahora por si acaso se me olvida después. Cuando la iglesia va a invitar a un predicador, cuando la iglesia va a invitar a un predicador o a alguien a cantar, a quien sea que invite a la iglesia a alguien que va a tomar una posición en el altar, alguien que ustedes saben que si ustedes invitan, esa persona se tiene que presentar en el altar. Primero que nada, cuando ustedes piensen en una persona, ustedes tienen que ponérselo en las manos al Señor. Es más, en ese mismo altar de Dios, usted tiene que decirle al Señor, Señor, tengo planes de invitar a esta persona. ¿Es tu voluntad que esta persona la invite? Confírmame si esta persona yo la puedo invitar o no la puedo invitar para que tome parte en mi altar, porque es el altar de Dios, pero es también el altar de la iglesia. ¿Ok? Tenemos que ser bien cuidadosos con las personas que nosotros traemos a pararse en el altar. ¿Ok? Ya sea cantar, ya sea dirigir, ya sea predicar. Estas personas tenemos que primero, miren, pedir aprobación de Dios. Tenemos que consultar con el Señor, ¿ok? Porque si es bien importante, miren, ahora mismo, y mi pastora está ahí, y las muchachas del ministerio también están ahí. Perdónenme, que tengo un poquito de calor. Ministerio Espíritu Libre, que es el ministerio que está detrás de todo lo que estamos haciendo, y la iglesia La Recta Final en Cristo, que es, ahí está mi pastora. El Ministerio Espíritu Libre no puede, y yo como capellana, yo no puedo estar por ahí en el ministerio, yo caminando y la pastora detrás. O sea, yo me tengo que someter a mi líder espiritual, es mi pastora, es mi iglesia. El Ministerio Espíritu Libre pertenece a la iglesia La Recta Final en Cristo, y yo estoy bajo la cobertura espiritual de mi pastora Mariluz Fontane. Yo no puedo irme por allá al garete porque pues yo tengo talento o Dios me hizo un llamado. Si el llamado, Dios no va a respaldar un ministerio si no tiene una cobertura espiritual. El evangelista necesita cobertura espiritual. Misionero, todos los ministerios necesitan cobertura espiritual, necesitan un pastor y necesitan una iglesia. Nosotros no podemos, y estoy hablando yo como ministerio, yo no puedo estar por ahí sola al garete, porque yo necesito una cobertura. Yo necesito una cobertura. Ahora mismo todo lo que yo hago, o sea, mi carta de presentación es mi testimonio. Mi carta de presentación es mi testimonio, que si a mí me llaman, me invitan, como hay algunas iglesias que nos invitan a nosotros como ministerio, que nos invitan a las iglesias a llevar charlas. Miren, cuando yo doy una charla es porque alguien o ha participado en una charla de nosotros, o conocen a mi pastora, o me conocen a mí, o han visto, me han visto testimonio, porque nosotros hemos dado testimonio y entonces, pues mira, nos invitan. ¿Ok? Porque el testimonio es nuestra carta de presentación. Así que punto número 4, ya he hablado unos cuantos y no les he enseñado aquí, vamos al punto número 4, mis amados. Dice aquí, miren, mensajes motivacionales en vez de palabra de Dios. Mensajes motivacionales en vez de palabra de Dios.
En lugar de predicar la cruz, en lugar de predicar arrepentimiento, en lugar de predicar santidad, se escucha más sobre la superación personal. Tú puedes, tú puedes. O, por ejemplo, prosperidad o emociones humanas, mensajes que te tocan la fibra emocional, ¿ok? Diluyendo la verdad del evangelio, mis amados. Y aquí dice en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué es concupiscencia para el que no sabe? Concupiscencia son los deseos de la carne. Es la gente que van a querer escuchar, pero la sana doctrina, que es la que nosotros debemos escuchar para tener una transformación, un arrepentimiento, para que haya un cambio y una restauración en nuestras vidas, van a venir personas, falsos maestros, que le van a predicar lo que ellos quieren oír. Y no lo que necesitan, sino lo que quieren oír. ¿Ok? Así que, bien importante, la iglesia de Dios debe de predicar de la venida de Cristo, debe de hablar del arrepentimiento, debe de hablar del pecado, de la salvación. Ese es el mensaje que en estos tiempos la iglesia de Dios debe de estar predicando, porque nosotros no, yo no quiero escuchar un mensaje motivacional y no es que no sean buenos, no es que no sean buenos, pero yo no quiero escuchar un mensaje que me prepare para quedarme aquí. Porque nosotros estamos llamados a irnos. Estamos llamados a irnos. Nosotros tenemos que recibir palabra que nos lleve a que nosotros podamos vivir aquí hasta que nosotros seamos recogidos, hasta que seamos arrebatados, hasta que nos vayamos antes. Pero tiene que ser un mensaje que me prepare para irme, no que me prepare para quedarme. ¿Ok? Punto número 5, mis amados. Alabado sea el Señor, Dios es bueno. Dios es bueno. Punto número 5. Dice aquí, venta de productos, rifas o promociones desde el altar. Por favor, escuchen esto bien para que no se malentienda. Pero sí, estas cosas suceden. El altar se ha comercializado. Desde el altar, vuelvo y digo, desde el altar se vende el libro. Y cuando yo digo que se vende el libro, es que se vende el libro, o sea, se prepara el altar y se vende el libro en el altar, se hacen rifas desde el altar, se venden entradas desde el altar y otros artículos en el mismo espacio consagrado para ministrar a Dios. ¿Están entendiendo ahora? La iglesia sí tiene que hacer actividades para poder subsistir. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que recaudar, la iglesia tiene necesidades económicas. ¿Para qué? Para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar las rentas, para pagar todas las responsabilidades económicas que tiene la iglesia y los ministerios. Pero tiene que haber un orden, tiene que haber un orden. ¿Sabes? Si se vende comida, claro, debe de haber un lado designado para eso, pero no se puede entrar al área del templo ni al área del altar con comida. O sea que, espero que me entiendan lo que les quiero decir. O sea, el lugar, el altar de Dios es sagrado y les voy a poner un ejemplo. En Mateo 21 del 12 al 13, Mateo 21 del 12 al 13, dice así, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todo tiene su tiempo, todo lugar tiene su propósito y su uso, pero el altar de Dios es un altar santo y es un lugar donde sucede lo que ya yo les hablé anteriormente. ¿Ok? Bien, les voy a contar una experiencia y no fue aquí en Estados Unidos. No fue aquí en Estados Unidos, pero para que ustedes entiendan lo importante que es el altar. Yo estaba pasando por una situación difícil mucho antes de venir para acá, para Estados Unidos.
y yo había salido de mi trabajo y fui a la iglesia. Yo estaba empezando a ir a una iglesia y esa iglesia, pues gloria a Dios, esa iglesia la tenían abierta durante el día. Pero entonces yo voy a este lugar y cuando entonces yo llego destruida porque estaba pasando por una situación difícil y cuando yo llego, habían personas que estaban sentadas en los bancos, porque no era todavía tiempo de servicio, pero estaban sentados en los bancos y estaban habla que te habla, como si estuvieran en la plaza o en Plaza de las Américas o algo así. Y yo que había venido con un corazón tan destruido, que yo lo que quería era simplemente tirarme en el altar y rendirme y hablar con el Señor. Yo tenía una necesidad de Dios en ese momento que solo Dios la sabe. Pero estas personas hablando y hablando en voz alta, como si estuvieran en el parking, en la plaza, yo salí del lugar llorando. Yo salí del lugar llorando porque yo tenía una necesidad tan grande, pero el templo es para orar y para adorar. Y si hay que hablar, pues miren, lo hacemos fuera del altar cuando hay gente que estén orando. Yo me fui, yo me fui destruida, pero el Señor aún así, él me, él trabajó conmigo. Él trabajó conmigo y por eso es que le comparto esto, porque nosotros no sabemos la gente que llegan a su iglesia y la necesidad que tienen en su corazón. Y tenemos nosotros que hacer todo lo posible por mantener el orden en el templo y en el altar. ¿Por qué? Porque hoy, ese día me tocó a mí. Probablemente en algún otro día le puede tocar a alguno de ustedes o probablemente a algún familiar o alguien que no le sirve al Señor. ¿Ok? Así que respetemos el altar, respetemos el templo, porque como hemos hablado en otras ocasiones, el templo la iglesia es un hospital de enfermos. Todas las personas que entran a la iglesia son personas que tienen una necesidad, que están destruidas, que necesitan sanidad, que necesitan liberación, que necesitan sentir esa presencia de Dios. Y ya una vez entonces aceptan a Cristo, como quiera sigue siendo un hospital, porque tiene que haber también un seguimiento, una restauración. Pero es bien importante que tomemos en cuenta todas esas cosas relacionadas con el templo y con el altar y seguimos. Punto número 6, mis amados. Desorden y falta de reverencia. Dice que durante los cultos, escuchen bien, durante los cultos hay personas usando el celular. Hay personas tomando fotos y quiero comentarle algo de eso ya mismo. Hay personas que están charlando o subiendo al altar sin propósito. Esto evidencia falta de entendimiento del carácter santo del altar. Repito, esto evidencia la falta de entendimiento del carácter santo del altar. Eclesiastés 5.1 dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Repito y lo busquen en Eclesiastés 5.1 dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y les dije que iba a volver de nuevo al celular, ¿verdad que sí? Miren, mis amados, cuando estemos en la iglesia y nos guste sacar fotitos, yo quiero decirles algo. Y estas son conversaciones que hemos tenido entre varias personas que hemos hablado acerca de estos temas. En la iglesia no se pueden sacar fotos sin permiso de las personas que están en la iglesia. Obviamente sí, tenemos actividades, tenemos campañas y sí, pues mira, es muy bonito poder sacar videos y sacar fotos, claro que sí, pero cuando se saca fotos, tenemos que pedirle permiso a las personas antes de sacar fotos, ¿ok? Y cuando hacemos video, pues tenemos que asegurarnos de que pedirle permiso al pastor, si es que eres visita, o pedirle permiso al pastor para poder sacar un video. Y cuando ubiques eso, pues hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tomamos este video. Pero aquí lo que se refiere específicamente es cuando usamos el teléfono, cuando estamos en el altar, en el templo, y el teléfono suena y nosotros lo contestamos. Y es bien importante cuando nosotros estemos en el templo de Dios, miren, estamos 1, 2 horas, 3 horas en realidad. Vamos entonces a apagar el teléfono, porque si es una emergencia nosotros lo vamos a saber. Pero cuando estamos en la iglesia no hay mucho que nosotros podamos hacer. Así que cuando estemos en la iglesia apaguemos el teléfono. Apaguemos el teléfono. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada.
El Señor no le agrada que nosotros estemos con el teléfono encendido porque estamos pendientes a que nos llamen, etcétera. Así que pónganlo en silencio. Y si es alguien, pues miren que espere. Y probablemente lo que le estoy diciendo suena un poco fuerte, pero es que así con estas simplezas, es que entonces nos vamos envolviendo entonces en perder ese respeto al altar, ese respeto al templo, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Hermana Corina, Dios te bendiga, mi amada, gracias por estar por ahí. Saludos a nuestros hermanos de República Dominicana. Miren, aquí hay personas que se conectan de Argentina, de Venezuela, de Cuba, de Honduras. O sea, que hay personas que sí, que he tenido la oportunidad de interactuar con ellos. Son personas que qué bonito que se siguen añadiendo, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero qué bonito saber que en diferentes partes del mundo, pues podemos a través de la tecnología nos podemos conectar y también nos conectamos hasta en oración también. Punto número 7, mis amados. Uso del altar para conflictos personales o manipulación emocional. ¿Qué título? ¿Ah? Tremendo título, pero miren, dice aquí que algunos líderes usan el altar para regañar a la iglesia, desahogarse, enviar indirectas o manipular emocionalmente a los asistentes en lugar de edificar, corregir en amor o exaltar a Cristo. Ok. Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo dice Primera de Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, no estamos diciéndole aquí al pastor cómo debe de hacer las cosas, porque obviamente la iglesia, las ovejas tienen que ser disciplinadas, pero hay un orden. Para eso están también las oficinas de los pastores que puedan reunirse con las personas. Pero algunos utilizan el altar para regañar a la iglesia. Les quiero decir algo, eso de regañar a la iglesia, miren, a veces sí es necesario porque que sea la iglesia disciplinada, pero no es cómo se hace, es cómo se hace. También para desahogarse, a lo mejor tienen un coraje y como dice un buen puertorriqueño, tirar chifletas desde el altar, eso no se debe de hacer. Enviar indirectas tampoco se debe de hacer o manipular a las personas. Lo que se debe de hacer desde el altar es lo siguiente, es edificar. Si se hace es para edificación. Si se disciplina es para restauración. Y si se corrige, como hizo Jesús muchas veces y como Dios hace, corrige con amor. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, Cristo Dios debe de ser glorificado en cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Ok? Punto número 8. Punto número 8. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Isabela Rodríguez, Dios te bendiga, mi amada. Gracias por conectarte. Punto número 8. Personas no llamadas a ministrar subiendo al altar. Personas no llamadas a ministrar subiendo al altar. Hoy en día suben al altar personas sin madurez espiritual ni llamado. Y a veces, miren, a veces se ven niños, adolescentes, incluso visitantes trepados en el altar, solo por simpatía, por estética o presión social. El altar no es para todo el mundo. El altar no es para todo el mundo. No deben de haber niños en el altar, ni corriendo, ni brincando, ni tocando, nada. Las personas que deben de estar en el altar las vamos a discutir más adelante. Pero recuerden que estamos hablando acerca de restaurar la santidad del altar. Debe de haber un respeto. ¿Ok? Y eso también pues tiene que ver con los líderes que están por allí, que pongan orden, etcétera. Ezequiel 44 del 6 al 9 dice, y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de haber introducido extranjeros incircuncisos de corazón y de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Vosotros no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, repito, vosotros no habéis guardado lo establecido
acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros por guardas de mi ordenanza en mi santuario. Ningún extranjero incircunciso de corazón y de carne entrará en mi santuario. Y aquí es básicamente lo que quiero que nos enfoquemos es que vosotros no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas. O sea, establecido cuando, hace tiempo atrás. ¿Ok? Eso es todo lo que les voy a estar compartiendo. Y vamos a hablar ahora acerca de lo que es importante que yo les quiero traer y es cómo restaurar. ¿Qué significa restaurar la santidad del altar? ¿Qué significa restaurar la santidad del altar? Pero para eso vamos a tener que definir primero unos conceptos. Número uno, ¿qué significa restauración? Restauración significa volver a su estado original. Restauración es volver a su estado original o incluso a uno mejor que antes. Y en términos espirituales, es cuando Dios sana, Dios levanta, Dios perdona y restaura la comunión rota que hubo con Él. Eso es restaurar, eso significa restaurar. ¿Ok? ¿Y qué significa entonces santidad? Cuando hablamos de santidad, santidad significa estar apartado de Dios. Y ya lo mencionamos al principio, es estar apartado, consagrado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado, de la vida pasada, de las cosas que a Él no le agradan. ¿Ves? Separado del pecado y dedicado a su voluntad. No es perfección humana, porque recuerden que nosotros no somos perfectos, sino que nosotros debemos de vivir una vida que refleje el carácter de Dios, vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Entonces, ¿qué incluye la santidad? Pues la santidad incluye pureza de corazón, obediencia a la palabra, separación del pecado y del mundo. Tenemos que separarnos del mundo, aunque la Biblia dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, lo cual significa que no podemos comportarnos como el mundo y tener una relación íntima con Dios. Eso es santidad. Entonces, ¿qué significa restaurar? La santidad del altar, que ese es el título del programa de esta noche. Miren, restaurar la santidad del altar es un llamado a volver a consagrar el lugar donde se busca a Dios. Repito, es un llamado a volver a consagrar el lugar donde se busca a Dios. Significa purificar, significa limpiar, significa devolverle al altar su propósito sagrado, devolverle al altar su propósito sagrado, que es ¿cuál? Ser un lugar de sacrificio, ser un lugar de adoración, ser un lugar de intercesión y ser un lugar de rendición genuina. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica entonces esto? Un arrepentimiento profundo. Nosotros tenemos que reconocer que el altar ha sido contaminado con actitudes, con intenciones o prácticas incorrectas. Número dos, debemos implica también una purificación espiritual. ¿Qué significa eso? Quitar toda apariencia de religiosidad vacía y volver al corazón puro. Punto número tres, implica renovar la entrega a Dios. Esto es volver al altar con reverencia, con compromiso y verdad, y no por tradición o por espectáculo. Y punto número cuatro, volver a dar lugar a la presencia de Dios. Cuando el altar se restaura, Dios se manifiesta con poder. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ya que hemos hablado acerca de cómo restaurar el altar, etcétera, o qué es lo que implica, ¿quién entonces puede subir al altar? ¿Quién puede subir al altar? ¿Cuáles son esos requisitos espirituales para que una persona pueda subir al altar? Y para eso vamos entonces a buscar, y mientras tanto voy a buscarlo por aquí en la computadora, vamos a buscar Salmo 24. Y los que tengan sus Biblias y los que tengan sus libretas por ahí, vamos a buscar Salmo 24 y les voy a decir ahora los versículos que vamos a estar leyendo. Salmo 24.
Alabado sea el Señor. Salmo 24. Voy por aquí, unos segunditos y estoy llegando. Salmo 24. Y los versículos que vamos a leer son el 3 y el 4. Salmo 24, 3 y 4 y dice así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, basándonos en eso que acabamos de leer ahora, ¿quién entonces puede subir al altar? Vamos a verlo aquí punto por punto. Dice la palabra, mira, el limpio de manos. Pero antes de eso, vamos a ver qué significa subir al altar. Dice aquí que subir al altar en la Biblia, el altar representa el lugar de encuentro con Dios, donde se ofrecían sacrificios, donde se adoraba y se manifestaba la presencia de Dios. Hoy en día, subir al altar simboliza ¿qué? Simboliza ministrar en la presencia de Dios, ya sea predicando, cantando, tocando instrumentos o sirviendo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los principios espirituales bíblicos? Número 1, manos limpias, que entre paréntesis representa la conducta santa. Dice que representa una vida moral y ética correcta, sin doblez y sin escándalos. No se trata de perfección, sino de integridad y arrepentimiento continuo. Punto número 2. Poquito más y ya estamos terminando, mis amados. Punto número 2, otro requisito espiritual bíblico. Miren, un corazón puro, y lo dice la palabra, un corazón puro, o sea, que tenga las motivaciones correctas. Dice que sirve no por fama ni reconocimiento, sino por amor a Dios y amor al prójimo. No debe de haber orgullo, no debe de haber envidia, no debe de haber competencia ni espíritu de espectáculo, ¿ok? Y este es el punto número 2. Vamos entonces al punto número 3, otro requisito espiritual. No haber elevado su alma a cosas vanas, o sea, en otras palabras, pureza de mente, mis amados. Dice que no busca intereses personales, ni dinero o poder en el ministerio. La santidad no es solo en lo externo, sino en lo interno. Y punto número 4, según lo que leímos en el Salmo 24, dice, no haber jurado con engaño. O sea que esta persona que se sube al altar es una persona que tiene que ser honesta, que tiene que ser pura de mente, que tiene que tener las motivaciones correctas y que tiene que tener una conducta santa. Entonces, cuando dice que tiene que ser honesta, dice que quien sube al altar debe de ser transparente, debe de ser confiable y debe de ser veraz. O sea que no, esta persona que se sube al altar no puede tener una doble vida, no puede vivir, no puede ser hipócrita y tampoco puede ser un manipulador. Y le voy a poner unos ejemplos bíblicos. Tenemos a Nabat y a Abiú. Los dos eran hijos de Aarón, que era sacerdote, que era el hermano de Moisés. Ambos, como eran sacerdotes, porque eran hijos también de Aarón, que era sacerdote. Pero ¿qué sucede? Que ellos fueron a hacer un sacrificio, pero ellos ofrecieron un fuego extraño y murieron. ¿Qué significa fuego extraño? Que el sacrificio que ellos fueron a hacer fue un sacrificio fuera de la voluntad de Dios. Y Dios exige reverencia. Dios exige de todo lo que nosotros hacemos, exige reverencia. También tenemos a Elías, que Elías restauró el altar antes de invocar fuego. Y no voy a entrar en detalle ahora, pero significa que el altar no puede estar en ruinas. Y tenemos también, aunque esto no es específicamente un altar, pero tenemos a Usa, que era uno de los que estaba cargando el arca del pacto, y él tocó los santos sin estar consagrado. Él cuando tocó el arca del pacto, él no estaba consagrado y murió en el acto. O sea que no todo el mundo puede tocar
lo sagrado. Así que voy a compartir con ustedes unos requisitos prácticos en la iglesia de hoy. En otras palabras, ¿quién puede subir al altar y quién no debe? ¿Quién debe y quién no debe? ¿Quién debe y quién no debe? Miren, ¿quién debe? Personas nacidas de nuevo, personas que son salvas, personas que viven una vida congruente con el Evangelio, personas que están bajo la cobertura espiritual, personas que han sido enseñadas, preparadas y delegadas, personas que se presentan delante de Dios en santidad. Esas son personas que se pueden, o sea, que pueden subir al altar, que deben subir al altar. ¿Y quiénes entonces no deben subir al altar? Miren, personas en un pecado que no ha sido confesado, personas en desobediencia o rebeldía. Y miren, no importa que esa persona cante bonito y predique lindo y ore lindo y ministre, etcétera, o que esta persona, la persona que me iba a hacer que le tocaba hacer el devocional no vino. Esta persona, bajo ninguna circunstancia, puede pararse en el altar. No importa la necesidad que ustedes tengan en la iglesia, si les faltó a alguien, si alguien está enfermo, estas personas no deben, no es que no pueden, no deben subir al altar. Primero, porque tiene problemas con Dios. Y segundo, también porque las demás personas están viendo, los demás hermanos de la iglesia están viendo y probablemente conocen la condición de esta persona que está al frente en el altar y sabe que están siendo condescendientes y que se lo están permitiendo y eso crea confusión y división en la iglesia, ¿ok? Pero entonces, también personas en desobediencia o rebeldía, personas con motivaciones carnales, una persona orgullosa, una persona que quiere protagonismo, no se debe levantar y subir al altar. Y personas que no han sido aprobadas por sus líderes. No puede subir a alguien que no haya sido aprobada por el líder y menos que tampoco haya sido aprobado por Dios. ¿Ok? Entonces, cuando suceden estas cosas y estas personas suben al altar, estas personas lo que hacen es que contaminan el altar. Pero cuando el altar es contaminado, Dios te bendiga, Elisa, mi amada, Dios te bendiga. ¿Qué sucede entonces cuando el altar es contaminado? ¿Cuáles son las consecuencias espirituales cuando el altar es contaminado? Permítame 30 segunditos más. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias. Seguimos. Miren, cuando el altar no es respetado, toda la iglesia sufre consecuencias espirituales, emocionales y hasta estructurales. Repito, cuando el altar no es respetado, toda la iglesia sufre las consecuencias espirituales, emocionales y hasta estructurales. El altar es el símbolo de la presencia, el gobierno y la santidad de Dios, y su mal uso afecta directamente la salud espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, cada uno de nosotros es una parte, cada uno de nosotros tiene una función. Pero cuando alguien contamina el altar, se afecta el cuerpo de Cristo. Cuando estas cosas suceden, el cuerpo de Cristo se afecta. Y yo les voy a compartir con ustedes cómo se afecta a la iglesia cuando el altar es contaminado o cuando el altar no se respeta. Número uno, se apaga la presencia de Dios. Dios habita en medio de un pueblo que honra su santidad. Cuando el altar es usado sin reverencia, ¿qué pasa con la unción? La unción mengua y la presencia se retira. Así que las reuniones se vuelven vacías, se vuelven frías, solo emocionales o mecánicas o automáticas, que a veces ustedes dicen, alguien puede decir, y yo lo he escuchado, ay, pero es que esto está apagado aquí. Aquí no, aquí la gente no adora, aquí la gente no dice gloria a Dios, aquí la gente no dice amén, está todo el mundo en silencio. Y esas cosas suelen suceder, estas cosas suelen suceder, ¿ok? Punto número dos, cuando
el altar es contaminado o no se respeta, se genera confusión espiritual. Dice aquí que cuando cualquiera sube al altar sin llamado y sin carácter, se manda el mensaje de que todo es válido. Lo que hablamos ahorita. Cuando personas que no deben estar en el altar y se permite que estas personas suban, se envía entonces un mensaje de que si ellos pueden, todos los demás pueden. Se envía un mensaje erróneo. Erróneo, porque tampoco se le puede exigir a unos sí y a otros no. O sea, tiene que haber una congruencia, tiene que haber un orden. ¿Ok? Esto es bien importante. Así que, ¿qué sucede entonces? Que el pueblo deja de distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces ahí las personas en la iglesia pueden entender que todo es lícito, todo es permitido, todo es permitido, ¿ok? Y la iglesia pierde el temor reverente a Dios y se vuelve más liviana. Es cuando empiezan a suceder poquito a poco, empiezan entonces a introducirse cosas que antes no se hacían y ya cuando vienes a ver ya se están haciendo cosas que antes no se hacían y entonces la iglesia se vuelve más liviana, más liviana. Dice Ezequiel 22, versículo 26. No distinguieron entre lo santo y lo profano, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Ok? Punto número 3 dice que se produce estancamiento y división. Si el altar está contaminado, los cielos se cierran y el crecimiento espiritual se detiene. Se levantan las divisiones, se levantan las contiendas, hay murmuraciones, hay competencia y hay orgullo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay rebelión, hay confusión doctrinal y una pérdida de visión, una pérdida de la visión. Ageo 1 del 6 al 10 dice que habla acerca de que Dios no prospera a un pueblo que ha descuidado su altar y su templo. Dios no prospera a un pueblo que ha descuidado su altar y su templo. Punto número 4. Las nuevas generaciones, la juventud, lo que están creciendo en la iglesia, dice aquí que pierden el respeto por los santos. Los jóvenes aprenden más por lo que ven en el altar que por lo que escuchan en la predicación. Si ellos ven ligereza, espectáculos, desobediencia o desorden, ellos no van a tomar en serio a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Se rompe entonces el legado de santidad entre las generaciones. O sea, que esa enseñanza de santidad que ha venido por siglos, por familia, generaciones, generaciones, poco a poco se va a ir desapareciendo. Va a ir desapareciendo. Segunda de Reyes 21 del 2 al 9 dice aquí que Manasés contaminó el templo con ídolos y su ejemplo llevó a todo el pueblo al pecado, a todo el pueblo al pecado. Punto número 5 y final de esto. Dice que el enemigo, cuando el altar es contaminado o que no es respetado, el enemigo obtiene acceso al campamento. Dice que cuando se rompe el cerco de santidad en el altar, Satanás encuentra una puerta abierta. ¿Y qué sucede? Se manifiestan ataques espirituales, desánimo generalizado, hay escándalos, enfermedades o divisiones. Nehemías 13 del 7 al 9 dice que cuando Eliasib permitió a Tobías vivir en el templo, Nehemías lo expulsó y después que lo expulsó, purificó el lugar. Así que el respeto por el altar, miren mis amados, no es opcional, es un mandato. Donde se honra el altar, hay bendición, hay fuego, hay dirección y hay vida. Y donde se abusa el altar, hay sequedad, hay desorden y hay juicio. Entonces, ¿cómo restaurar la santidad del altar? Número 1. Miren, hay que volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Hay que enseñar la santidad del altar desde la Biblia, desde Levítico, desde Hebreo, desde Romanos.
Hay que mostrar cómo Dios exige limpieza, orden y reverencia. ¿Ok? Número 2. Hay que capacitar a los líderes y los ministros. Solo los capacitados y llamados deben estar en el altar, no por popularidad, no por talento, no por parentesco o necesidad, como hablé ahorita. Solo los capacitados y llamados deben estar en el altar. Número 3. Purificar el altar con oración y santificación. Miren, hay que orar por el altar de la iglesia siempre y ungirlo como lugar santo. Hay que establecer normas claras, espirituales, y no por legalismo, sino por reverencia. ¿Ok? Punto número 4. Modelar respeto desde los líderes. Y esto es bien importante. Los pastores, los ministros y los líderes deben de ser los primeros en honrar el altar con su conducta, con su vestimenta, con sus palabras y con su vida. Así que, mis amados, ¿cuál es la conclusión? Esto es un llamado, esto es una llamada al arrepentimiento y a la restauración. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé ahorita acerca de Jesús en el templo? Vamos a un momentito a remontarnos a ese momento. Dice que Jesús, él no fue indiferente al ver el templo contaminado. Y esto es una de las cosas que afecta la indiferencia. El que no te importa. Jesús no fue indiferente al ver el templo contaminado. Dice que su reacción fue firme, santa y llena de celo por la casa de su padre. Lo que debía de ser un lugar de adoración se había convertido en una cueva de ladrones y él no lo toleró. Y no se trataba solo de una estructura física. Jesús defendía no solamente la parte física, sino que defendía el propósito y la santidad del altar, la del templo y la del encuentro entre Dios y su pueblo. Así que hoy ese templo no es un edificio de piedra, somos cada uno de nosotros los que estamos conectados y todos los que componemos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos ese templo. La palabra dice en Primera de Corintios 3:16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Dice que y también en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, en nuestros altares físicos, siguen siendo lugares donde Dios espera ser honrado y no negociado. Lugares para la oración, para la adoración, para la intercesión, para el sacrificio espiritual y para la restauración. Así que miren, este es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Volvamos al altar limpio. Dice el Señor, a través de este mensaje, el Señor nos hace un llamado y mira, limpia el altar, limpia el altar, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor, restaura la reverencia y la santidad. Haz del altar lo que siempre debió ser, un lugar de encuentro con Dios. Así que como en los días de Jesús, es tiempo, mire mis amados, de que nosotros empecemos a volcar mesas, así como Jesús volcó mesas. Es tiempo de volcar las mesas, de echar fuera todo lo que no honre a Dios y de permitir que el fuego del Espíritu Santo purifique nuestro ser. ¿Ok? Dos versículos y terminamos. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y por último, Salmo 51:10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que, mis amados, es momento de que nosotros restauremos el altar, el físico
pero también el nuestro altar. Pero el enfoque que tenemos esta noche es el altar físico, el altar del templo, que tengamos, que velemos quiénes se suben al altar, quiénes vienen a predicar, quiénes vienen a cantar, quiénes tocan instrumentos, porque aunque los músicos no necesariamente están en el altar, pero es importante que hasta los músicos vivan una vida consagrada con el Señor, que los músicos, aunque no están en el altar, uno diga, no, pero es que ellos no están en el altar, no, es que están tocando como quiera y están adorando al Señor. De todo, o sea, toda persona que esté en el área del altar tienen que tener una vida consagrada, tienen que vivir una vida en santidad. Y si están en pecado, porque puede suceder, no pueden tocar el altar hasta que no vengan en arrepentimiento al Señor. Miren, nosotros, todos los que estamos conectados y los que se van a conectar, nosotros hemos visto a través de las redes sociales y hemos escuchado testimonios de gente que se ha muerto en el altar. Y son gente que no es que se murieron porque el Señor se los llevó y se los quiso llevar. Son gente que se han parado en el altar y que se han muerto. ¿Por qué? Porque es que Dios es un Dios santo y el altar es un lugar santo y hay que respetar el altar. Imagínense ustedes si todas las personas que se pararan en el altar en estos tiempos, que estén en pecado, que no estén consagradas al Señor, imagínense si el Señor hiciera como hizo con los hijos de Aarón, hiciera como hizo con Usa, que era que estaba cargando el altar, el arca del pacto. Y no estoy diciendo que el Señor no hace eso ya, pero imagínense si Dios, miren, es que la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande. Dios le bendiga, hermano evangelista Javier Tanco, Dios le bendiga, gracias por estar por ahí. Así que mis amados, es momento de que nosotros comencemos a restaurar la santidad del altar, empezando por nosotros mismos. Y cuando veamos cosas en la iglesia, como dicen por ahí, que fuego extraño, vayamos a donde los líderes, vayamos a donde los pastores, oremos, porque miren, hay que orar, hay que orar, hay que orar, porque no podemos darle oportunidad que el enemigo entre y haga y deshaga, porque él se mete sigilosamente y después entonces de adentro hacia afuera es que él destruye la iglesia. ¿Okay? Así que mis amados, el Señor pues ha hablado esta noche, me ha hablado a mí primero pues obviamente le pido al Señor, yo sé que muchos corazones han sido tocados, pero miren, la reverencia y la restauración del altar empieza por nosotros mismos, asegurándonos de que en la iglesia se hagan las cosas como el Señor lo ha establecido en el orden de Dios, en el orden de Dios. Así que vamos entonces a dejarlo aquí, mis amados. Compartan el video con otras personas para que otras personas también puedan ser edificadas y vamos entonces a orar y oro para que el Señor pues nos ayude a cada uno de nosotros a que podamos restaurar esa reverencia, esa santidad del altar y oremos por nuestros pastores también, oremos por nuestros pastores y oremos por el altar, porque por el altar hay que orar por el altar. Así como oramos por los pastores, oramos por los hermanos, hay que orar por el altar. Así que vamos entonces a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, poderoso Dios, aleluya. Te damos las gracias, Señor mi Dios, por esta palabra que tú has traído esta noche para cada uno de nosotros. Gracias, Señor mi Dios, porque es que tenemos que entender que para nosotros poder restaurar la santidad del altar, primero tenemos que tener el conocimiento, tenemos que saber primero qué es el altar, cuál es el uso que se hacía en el Antiguo Testamento y que sigue siendo el mismo, a diferencia de que ya no se hacen sacrificios de animales, sino que nosotros nos entregamos a ti como sacrificio vivo. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a poder ayudar y apoyar a nuestros pastores. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a que cuando nosotros veamos estas cosas en la iglesia, que de una manera, Señor, mi Dios, nosotros podamos venir ante ti, Señor, y presentarte esta situación y que tú, mi Dios, tú pongas tu mano, tú impartas sabiduría y que tú pongas el orden, Señor, mi Dios, aleluya. Es importante que el pueblo de Dios sea educado, que sea enseñado acerca de lo que es la importancia
importancia del altar, que el altar es el lugar donde tú estás, es el lugar donde nosotros nos conectamos contigo, es el lugar donde nosotros venimos y nos rendimos ante ti, es el lugar, Señor mi Dios, el altar donde tú recoges nuestras lágrimas, es el lugar, Señor mi Dios, aleluya, donde tú traes sanidad, donde tú traes liberación, donde tú traes consuelo, donde tú traes restauración. El altar, Señor mi Dios, debe de volver en los lugares donde no lo es, debe volver al lugar, el propósito, Señor mi Dios, divino por el cual fue establecido, Señor, aleluya. Tenemos que volver al principio, tenemos que volver el altar a su estado original. Ayúdanos, Señor mi Dios, y guíanos, Señor mi Dios, a que nosotros podamos mantener, Señor mi Dios, ese altar santo, puro, reservado, consagrado, separado, Señor mi Dios, para ti. Y ten misericordia, Señor, de todo aquel que se trepe en un altar y que se suba en un altar y que no esté, Señor mi Dios, en condiciones de hacerlo. Señor mi Dios, revela pecado. Señor mi Dios, haz tu voluntad, Señor, aleluya. Señor mi Dios, ayúdanos, Señor, mi Dios, en todo momento y ayúdanos, Señor, mi Dios, a que siempre a través de la palabra, que siempre a través del estudio, que siempre a través de la oración, el ayuno, el congregarnos en la iglesia, Señor, mi Dios, que cada día nosotros reflejemos el carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, mi Dios, por todo. Bendice a cada una de las vidas que se conectaron. Bendice a todas las personas que van a ver este programa después y que, Señor, mi Dios, que puedan compartir esta palabra para que, Señor mi Dios, el pueblo se siga educando y se siga edificando, Señor, aleluya. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que gracias a todos los que se conectaron. Dios me los bendiga a cada uno y compartan entonces el video para que otras personas puedan escuchar palabras y no dejen de orar por este ministerio. ¿Ok? Así que Dios me los bendiga, los amamos en el amor de Cristo, que tengan buenas noches y nos vemos entonces el próximo lunes con otro tema. Amén.